Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase de física con el tema sistemas de medidas. Ya vimos lo que son las magnitudes fundamentales y derivadas. Después nos fuimos a las unidades que utiliza esas magnitudes, que también se clasifican en unidades fundamentales y unidades derivadas. Hoy vamos a darle continuidad, pero ahora vamos a hablar de sistemas de medidas. O sea, los sistemas de medidas son sistemas que maneja las unidades para poder medir. ¿Qué es un sistema de medidas? Un sistema de medidas o el sistema de medidas es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme que emplea cada país o continente para su uso científica y comercial. Ese se le llama sistemas de medida. ¿Sale? Nosotros por naturaleza siempre hemos tenido la necesidad de estar midiendo. Ya desde hace muchísimo tiempo el hombre ha utilizado diversas maneras de medir. Ya sabemos qué es medir, ya en la clase pasada hablamos de qué es medir. La necesidad de medir es comparar un cuerpo con otro, ¿sí? Medir es comparar con otra magnitud que ya hemos manejado con anterioridad, ¿sale? Entonces, nosotros los humanos hemos buscado muchas maneras de medir. En aquel tiempo se utilizaba pies, se utilizaban codos, nudos, pulgadas, cuartas. ¿Sí? Hubo la necesidad de establecer alguna forma de medir. Entonces el hombre se la imaginó, se la ingenió y utilizó los pies. Después utilizó codos. Después emplearon nudos. Pero hubo un problema, porque los pies, codos, pulgadas y cuartas, pues no tienen la misma dimensión. Cada persona tiene diferentes medidas de pies. Entonces hubo un problema para poder establecer esas medidas, porque pues a la hora de intercambiar o medir, pues tenían problemas porque no son del mismo tamaño. Entonces tuvo que el hombre buscar la manera de establecer que sean una sola medida para poder intercambiarlas. Y de acuerdo al desarrollo de la humanidad, hubo esa tal necesidad de establecer una sola forma de medir, una forma de cómo medir las cosas y poder venderlas, o en los terrenos de la investigación, que sea una sola forma de medir. Y de esa manera podría un científico de un país con otro puedan establecer sus comparaciones y ver si llegaba a la misma conclusión. O cuando se vende algún producto, por ejemplo, en Guatemala, si nosotros los mexicanos queremos vender un producto a Guatemala, pues tiene que ser de la misma, porque si nosotros utilizamos una y ellos utilizan otra, va a ser un problema. Entonces hubo necesidad de establecer una sola forma de medir, ¿sí? Aunque algunos países ya habían establecido ciertas formas de medir. Ya, por ejemplo, los ingleses tenían una forma de medir, ¿sí? Ya habían establecido una forma de medir, pero ellos también tuvieron ese problema porque son distintos, ¿sí? Entonces, tuvieron que hacer
buscar la manera de reunir, y la primera vez que se reunieron fue en Francia. Fue en Francia. Y ahí establecieron un sistema de medida que fue la primera sistema que se utilizó y que lleva el nombre de sistema métrico decimal. Hoy ese sistema métrico decimal se le conoce como sistema internacional y se abrevia como SI, sistema internacional. En ese sistema internacional crearon un patrón de medida. ¿Con qué finalidad? Para que ya no haya una diferencia de medidas entre una magnitud con otra. ¿Sí? Entonces establecieron un patrón de medida donde todos los países que se intervinieron o que estuvieron en esa reunión o que quieran utilizar ese sistema de medida pueden tomar una copia de ella. ¿Sí? Entonces, esos les llamaron patrones de medida. Y esos patrones de medida que se establecieron en aquel tiempo fue la de longitud con la unidad metro. Y el metro representa la 10.000.000ª parte de la distancia que existe entre el Ecuador y el Polo Norte. O sea, la 10.000.000ª parte, un pedacito de la distancia que existe entre Ecuador y Polo Norte. A eso le dieron el nombre de metro y le establecieron un patrón hecho a base de iridio y cuidado con condiciones de tal manera que no vaya a cambiar su longitud. Condiciones muy especiales, tomando en cuenta su temperatura, para que no se modifique. Entonces, si algún país quiere utilizar un metro, de ahí tiene que sacar una copia, y ese país adopta ese sistema. ¿Sí? El segundo también es otra de las magnitudes, de las unidades, que utilizaron, y eso corresponde a la magnitud del tiempo. Y en aquel tiempo, ahorita ya tiene otra definición, en aquel tiempo, segundo se refiere a un 86.400 de un día. Una parte de un día que equivale a 400 de un día. Si ustedes se acuerdan, un día tiene 24 horas y una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, un día equivale a 86.400 segundos. Es lo que equivale un día. ¿Sale? Bien. La masa fue otra de las magnitudes que utilizaron para establecer como patrón. ¿Sale? Pero aquí utilizaron el kilogramo. Aquí utilizaron el kilogramo. ¿Y qué es un kilogramo? Un kilogramo equivale al volumen de agua contenido en un recipiente que tiene de 10 por 10 por 10 centímetros cada lado. O sea, un cubo que tiene 10 centímetros cada lado. Y ese cubo que tiene 1000 centímetros cúbicos equivale la masa de un kilogramo. Pero esto, de la misma manera que les dije, está hecho de iridio y platino, un material que no es tan fácil de ser modificado y está guardado en condiciones muy especiales. ¿Sí? Está guardado en condiciones muy especiales. Entonces esos son los patrones que el sistema internacional estableció.
Pero no solamente eso, ya les había comentado que existen otros sistemas. Después del sistema internacional, existen 3 sistemas de medidas más usuales. Bueno, la más importante de todas es el sistema internacional. Pero del sistema internacional se creó también el sistema CGS, que quiere decir centímetro, gramo y segundo. Esto lo emplearon o lo establecieron para las investigaciones científicas, porque ya como se utiliza muestras pequeñas, tienen que utilizar medidas que puedan ser establecidos y favorecer en la medición. Entonces utilizaron parte del sistema métrico y crearon el sistema CGS. ¿Sí? El otro sistema es el sistema inglés. Este sistema inglés es creado, establecido por los ingleses, los americanos, y que aún lo siguen utilizando. Si ustedes se dan cuenta, en los partidos de béisbol utilizan yardas, mencionan la distancia que recorre la pelota en yardas, o la de fútbol americano también utilizan yardas. ¿Vale? Bien, en este siguiente cuadro vamos a ver los tres sistemas: el sistema internacional, el sistema CGS y el sistema inglés. Y este lado tenemos lo que son las magnitudes. ¿Sí? Entonces, las magnitudes: longitud, masa, tiempo, intensidad, los 7 magnitudes que ya hemos hablado con anterioridad. Por ejemplo, longitud en sistema internacional se mide en metros, pero en el sistema CGS se utiliza centímetros. Y los ingleses, o en el sistema inglés, utiliza pies, pulgada, milla o yarda. ¿Sí? Esas son las unidades que utiliza en la magnitud de longitud. En el caso de masa, en el sistema internacional utilizamos kilogramos. En el sistema CGS utilizamos gramos. Y los ingleses utilizan libra masa, slug. Esas son las unidades que ellos utilizan. Y en el caso del tiempo, la magnitud del tiempo, en el sistema internacional utiliza segundos. CGS o sistema CGS también utiliza segundo. Y los ingleses también utilizan el segundo como unidad de tiempo. ¿Sí? La intensidad eléctrica en el sistema internacional utiliza amperes. La letra A significa amperes. Y en el sistema CGS también utiliza amperes. Pero los ingleses no tienen unidades para medir la corriente eléctrica. Entonces ellos no utilizan una unidad de medida. Más que por regla, pues terminan utilizando la de amperes. ¿Sí? Bien, continuando ahora con temperatura. En el sistema internacional utilizamos Kelvin. Es la unidad fundamental para medir temperatura. Kelvin. Y en el sistema CGS utiliza grados centígrados. Y los ingleses utilizan grados Fahrenheit. ¿Vale? En intensidad luminosa, el sistema internacional utiliza candela, CD. Igual utiliza CGS, también utiliza candela. Los ingleses no tienen una medición acá. ¿Sí? En cantidad de mol, los 3 sistemas de medidas utilizan, la cantidad de sustancia, los 3 sistemas de medida utilizan mol, en el sistema internacional, en el sistema CGS y en el sistema inglés. ¿Sale? Bien, aquí les puse lo que significa cada uno de las unidades. El metro se representa con la letra M minúscula. Ojo, ya vimos cómo se anotan las unidades. No vayan a anotar con mayúscula, porque solamente las mayúsculas se utilizan para anotar
nombres propios en las unidades de medición. Pero para los nombres de las unidades fundamentales se utiliza la minúscula y de igual manera se escriben. ¿Sale? Entonces metro se representa con la letra M minúscula. Segundo con la letra S minúscula. Kilogramos, la K es mayúscula y la G es minúscula. Kilogramos. Amperes con la letra A mayúscula. Candela. Candela se representa con la letra CD. Kelvin con la letra K. Mol, pues se utiliza la palabra mol. Grados centígrados. Grados centígrados realmente se llama grados Celsius, nada más que nosotros lo conocemos más como grados centígrados y se representa como la letra C con el símbolo de grados. Y el otro también es grados Fahrenheit. Fahrenheit, que se representa con la letra F mayúscula y con el símbolo de grados. ¿Sí? Espero que esta explicación les sea útil, jóvenes, sobre lo que es los sistemas de medidas. Son tres: el sistema internacional, que utiliza el sistema fundamental, el sistema MKS, el sistema CGS y el sistema inglés. ¿Vale? Entonces, les dejo de actividad solamente una actividad que me la van a investigar. No viene en el libro, tienen que investigarlas en el internet, o si por ahí tienen la tabla de matemáticas, es una tabla trigonométricas, en aquel tiempo se utilizaba la tabla de matemáticas, ahí pueden encontrar las unidades de conversión, ¿vale? Ahí vienen, en los tres sistemas, jóvenes, en los tres sistemas, ¿sale? Porque la próxima estaremos utilizando las unidades de conversión para establecer la comparación entre unidades de cada sistema. ¿Sale? Entonces, por el momento es todo, jóvenes. Y saludos a todos, por favor. Que estén bien y que le echen ganas